Buenas tardes amigos de Me Canso Ganso desde California. Los saludos muy cordiales y bienvenidos a este programa que está interesante. Bueno, un poquito triste amigos. Un poquito triste porque pues estamos viendo la ley de la vida de una persona que cantaba como los propios ángeles. Redes despiden a José José. La música en México está de luto, pues ya se nos fue el buen amigo José José. Tuvimos el gusto de conocerlos en la Ciudad de México. Y pues bueno, todo lo que pasó, pobrecito, bueno, pues ya, de todas maneras, se queda México sin otro más de los buenos cantantes de la época, de la época de los concursos de ese tiempo, del OTI, donde salieron muy buenos cantantes ahí, pero él se distinguió con el triste. Bueno, pues les mandamos un abrazo cordial a la familia y que pues lo tendremos en cuenta siempre. Siempre estará en sus canciones porque eso es la herencia que nos deja. Que cada vez que oigamos el triste o todo ese tipo de canciones preciosas que cubrieron una época, lo vamos a extrañar. Así es la cosa, pues. Lo tenemos aquí, a ver si vamos a ver si es posible que lo veamos un poquito, a ver qué dicen los periódicos a través de él. Desde luego, pues, todo el mundo lo va a extrañar. En las redes despiden a José José. La música en México está de luto y yo creo que en el mundo también, amigos, porque fue un artista que se proyectó en su tiempo, con ese tipo de canciones. Bueno, pues esta tarde el país entero se sorprendió con el fallecimiento del cantante mexicano José José. Desde que se dio a conocer la noticia, medios nacionales y redes sociales despidieron al príncipe de la canción con sus mejores canciones, imágenes y hasta memes. Creo yo que todo el mundo va a acordarse hoy a cantar o recordar sus canciones en este día. Sin embargo, el común denominador fue el cariño y el respeto al intérprete del triste. De inmediato las redes sociales de Twitter dejó los temas políticos, volcándose en elogios y palabras de despedida. Efectivamente, acuérdense amigos que nosotros con este medio de comunicación pues tenemos que cubrir el aspecto de política y ahora pues yo creo que es merecido un pequeño homenaje de recordación que se nos va intérprete. Atentas artistas
políticos, usuarios de las redes despidieron al gran José. Aquí lo tenemos cuando estaba más jovencito. Y pues yo creo que lo vamos a recordar, así como a Juan Gabriel, que se nos fue desde hace un poquito de tiempo ya, pero que vive en nuestros corazones, como dicen, ¿verdad? Ok, entonces pues vienen, yo creo que sus amigos, toda esa gente que participó en la vida de José José, pues va a tener que decir algo, ¿no? En el caso de Lucero, dice: siento tanto la pérdida de nuestro enorme y querido y admirado José José. Nunca habrá otra voz como la suya. Eterno príncipe de la canción, descansa en paz. Te recordamos siempre mis sinceras condolencias, pues sí, a su familia y a sus hijos, que pues es de extrañar, ¿verdad? Aquí tenemos a Janet Ponce de León, que también dice: solo quedaba José José, y después de la sensible partida de Camilo VI, ahora se ve otro grande de la canción. Camilo VI también fallece en España, y pues se extraña y se extrañará. Así es, amigos. Pues bueno, ahora pues no queda más que rendirle un homenaje de recuerdo a este gran cantante que se destacó en muchas épocas, amigos. Canciones que recordamos nosotros, los que estamos un poquito más viejitos, cuando estaba jovencito, y que ganó el OTI, me acuerdo. Bueno, pues así está este modo de vida que tenemos que estar pendientes. Y pues ahora, amigos, nos trasladamos ahora a lo nuestro, que esta semana pasada se puso de a peso en la Ciudad de México. Encapuchados en marcha por Ayotzinapa. No son de izquierda, son provocadores. Son provocadores que quieren desequilibrada a AMLO. Quieren desequilibrar al presidente de México. Bueno, pues sí, efectivamente se estaba celebrando los 5 años de la muerte de 43 muchachitos allá en Guerrero, y que pues ahí se mezclaron creo que eran 4 o 5 encapuchados, empezaron a hacer disturbios ahí, quemaron una librería y no sé qué tanta cosa hicieron. Ya vieron los videos, amigos, yo creo. Bueno, pues así está la situación, como siguen las piedritas y los palitos en el camino de Andrés, ¿verdad? Bueno, el día de ayer, 26 de septiembre, un grupo de encapuchados vandalizaron negocios y edificios públicos durante la marcha por los 5 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Los medios aseguraron que los encapuchados que cometieron estos vandálicos eran anarquistas. Bueno, eso es. Ya López Obrador ya dijo que un anarquista no quema librerías, amigos. Sin embargo,
esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los encapuchados no son anarquistas, sino conservadores y provocadores que perjudican un movimiento legítimo y justo. Bueno, pues sí, así está la situación. También dice, ayer hubo exceso, dicen algunos, y exceso a algunos, y respeto desde luego ese punto de vista que son anarquistas. El anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, por lo tanto, pues no es anarquismo lo de ayer. Así creo yo. El primer mandatario dijo que quienes cometieron estos actos de vandalismo no tienen el respaldo de los ciudadanos, no son de izquierda, sino más bien conservadores que perjudican al movimiento de los familiares de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos. Ni participan en la marcha, van en paralelo destruyendo. O sea que son adheridos, gentes que siempre ha habido. Imagínense, ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería? Esto fue lo que dijo López Obrador. Eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda. Con el movimiento progresista, eso se acerca más a otras cosas, al conservadurismo, que tienen varias manifestaciones y expresiones. Bueno, creo que por allá escuchamos que en el rancho del señor de las botas, Fox, andaban haciendo un mitin, no mitin, sino una reunión allí muy sigilosa, ¿no? Muy despacito, ¿no? Pero que se juntaron muchos, para darle en la torre a López Obrador. Así dijo Bueno, no dijo en la torre, dijo en la mamá, pues, para que ustedes lo entiendan. Así está la situación y pues yo creo que por allí viene toda esa cosa, pero al ver el video, amigos, es una opinión muy personal. Yo creo que esto ya se está pasando de tueste, como dicen. Como que ya ese vandalismo ya se puede interpretar como una agresión directa. Porque eso de quemar y en la puerta mariana del Palacio Nacional, pues empezar con palos y con piedras y con tubos, no sé, querían abrir. Eso ya es una agresión directa. Y el otro problema, pues que los dejaron. Yo creo que allí sí ya debe de haber una solución a esas agresiones, porque ¿qué hubiera pasado que hubieran entrado los policías que estaban cuidando? Se metieron y los dejaron ahí que hicieran lo que hicieran. Pero sí fue notorio, amigos, 4 o 5 encapuchados y como unos 20 o 30 periodistas con cámaras y todo. ¿Qué quiere decir esto? Caramba, no saben esta gente ni siquiera disfrazar un poquito la tarugada y media que están haciendo sin inteligencia, porque hasta esos son tontos para hacer todo ese tipo de cosas. Pero todos en cuanto
entran los 4 o 5 encapuchados, inclusive una mujer. Se va todo el grupo de fotógrafos y hagan de cuenta que esa agresión era de fotógrafos. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso me pareció el video, pero analicémoslo y verán como sí es cierto, ¿eh? ¿Quién les avisó a tantos? Ya tenían su tingladito ahí. Bueno, amigos, pues esa es la cosa. Ha habido muchas noticias. Ha habido muchas noticias, unas muy importantes, otras pues parece que Santa Lucía iba, ahora ya creo que ya empiezan, pero ahora ya están poniendo trabas para el Tren Maya. Ahora ya también están poniéndole palitos en el camino de la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, que también es Dos Bocas, que también es importante, Si ya se está produciendo 25% de petróleo más, híjole, eso quiere decir que teniendo esa refinería, pues bueno, vamos a pagar o a necesitar menos gasolina de Estados Unidos, o hasta de plano se las quitamos, para que todo sea producto de México, para el consumo de México de gasolina, como antes, amigos. Como antes, que era el 4.º país petrolero. Bueno, pues así está así es la cosa, Desde luego, pues todos esos problemas que tienen con tantos paros, y con tanta cosa de frenar lo que quiere hacer López Obrador, pues bueno, ahí vamos a ver. Dice, pidió el gobierno de la Ciudad de México investigar los hechos y actuar con prudencia para no caer en provocaciones. Pues esto lo estamos viendo de mucho tiempo. ¿Se acuerdan de la Guardia Nacional? Que ahora pues ya hay personas ya muertas. Pero hay que ser prudentes, todavía dice López Obrador. Perjudican al movimiento legítimo y justo de los familiares de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos, porque ni participan en la marcha, van en paralelo destruyendo. Los padres que organizan la protesta dicen no a la violencia, y un representante de ellos dijo allí: nosotros no buscamos ese tipo de acciones. Nosotros venimos a recordar y a decirles que todavía no encontramos a nuestros hijos. Ya son 5 años, pero venimos en son de paz. Esas personas son acarreadas, esas personas no están dentro de este movimiento familiar. Y pues claro, lo entendemos y pues realmente vemos que pues son otras personas, ¿verdad? Las que están pues involucradas en esto. Así que pues ¿cómo la ven, amigos? ¿Cómo está la cosa, Pero bueno, todo va
Muy bien, hay muchas cosas muy bonitas que han sucedido en esta semana y otras pues ya saben ustedes. Por ejemplo que el López Obrador está muy contento porque la economía va muy bien. Encontrando todavía todos los problemas de tantas cosas firmadas que comprometen al gobierno y que pues López Obrador tiene que buscar la manera de que se compongan. Porque ¿cómo es posible que hayan firmado acuerdos en contratos tan desequilibrados que solamente alguien que no tiene un poco de inteligencia? No, amigos, esos tienen mucha inteligencia para robar, por eso lo hicieron. Estamos diciendo que son muy brutos y que, no hombre, toda la camarilla de expresidentes rateros, pues ya tienen buenos maestros, ya tienen una maquinaria de tantos años de estar robando. O sea que ya tienen práctica, ya esa gente ya vive así, por eso están contra López Obrador. ¡Qué barbaridad! Y esperemos que pues ya se aplaquen un poquito, que vean que México está progresando cada vez más y que si viven en México, pues va a ser México para todos, va a ser México limpio, va a ser México de trabajo, fuera corrupción, fuera asesinatos, robos y todo lo demás, pues que se vaya quitando poco a poco. Ese es el cáncer de México de hace 80, 90 años, amigos. Y ese cáncer, ¿cómo se va a quitar así en un año? Esperemos que en estos 6 años se disminuya, amigos. Cuando menos un 50%, que ya encuentren ese caminito de decir, vamos bien. Y todo lo que se está tratando de hacer y que algunas cosas salen bien, que están dando resultado, pero otras no están dando resultados. Porque sigue la corrupción y siguen los asesinatos y sigue todavía ese malestar de las gentes que viven en México. Yo voy a ir allá para dentro de 8 días, voy a estar allá. Así que yo estoy acá en California y ojalá que tenga oportunidad de que Jesús me eche una manita y que me deje entrar ahí a la mañanera para no tengo que levantarme tempranito, porque creo que el que se duerme no va. Eso dice Rafa, el de allá de Vicente Serrano. Ese Rafita que está allá en México y que le está dando bien duro. A ver si también me contacto con él para darle un abrazo y platicar con él un poco. Ciudad de México. Esperemos que todo salga bien. Yo voy a mi congreso de bioenergética médica el día 5. Amigos, si están escuchando, allá nos vemos. Esos terapeutas de bioenergética médica, allá nos vemos. Para darnos un abrazo todos, para saludar a nuestro maestro Isaac Goiz Durán, que todavía lo tenemos y todavía está muy activo con nosotros y que nos da ánimo cada día. Así que amigos, pues bueno, les agradezco mucho que estén sintonizando estos programitas. Acuérdense, allá abajo a la derechita
hay un icono, denle clic, amigos, para que nos ayuden y que vean más gente estos programas donde nuestro único fin es informar a ustedes directamente de las conferencias de López Obrador en la mañana, sacar todo lo que se está haciendo, pero verídicamente, sin distorsión. Ya saben que allí pues hay muchos periodistas, pero pues todos, algunos vienen nada más a ver qué está mal puesto para tumbarlo, ¿no? Pero habemos muchos, acuérdense, las redes sociales estamos poniendo un granito de arena. Bueno, yo acá en California, pero allá en Campeche, está campechaneando, ese sí está poniendo un granote. Luego está Vicente Serrano en Chicago. En Chicago está Toño, está todo el equipo que nos están dando cada sorpresa, estos condenados, porque Vicente anda por todos lados, hombre. Lo vimos en Chiapas, lo vimos en la Ciudad de México y lo vimos creo que en Tijuana, creo que por allá andaba el condenado No, hombre, y esa plática que hicieron, qué cosa, man. Vicente Serrano, el doctor Jalife, y luego Rubén Luengas, y otro muchachito, no me acuerdo cómo se llama, pero fue un cuarteto que empezaron a platicar cómo se debe de desmenuzar, cómo se debe de pensar, gente que tiene un criterio y que tiene una práctica, como el doctor Jalife, como Rubén, y desde luego esa perspicacia que tiene el desgraciado de Vicente, condenado, ese le saca como, y hace sus entrevistas sin pelos en la lengua. Ayúdenos, amigo, ayúdenlos. Denle clic allí cuando vean a todos ellos. Está campechaneando, está Vicente Serrano, está Junca, está esta niña en Juncal, está allá en Guadalajara, está Quesadilla, está el Nopal, pues hay mucha gente que está trabajando mucho, amigos, y están haciendo un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo porque ellos no son chayoteros, se las están viendo. Yo no sé cómo le hace el desgraciado de Vicente, que anda para todos lados. Allá estuvo en El Grito, ahí en el restaurante ese 1812. Ahí estuvo con la cámara desde el balcón, no veas. Pues yo no sé cómo le hace, pero pues los boletos del avión no están tan baratitos, amigo. Y desde Chicago, yo que voy a ir a México ahora para el día 3. Así que pues ya tengo mi boleto listo, Ya estamos. Lo malo es que me voy a ir en esa línea de Interjet. Espero que ya se haya calmado también el asunto y que no nos vaya a tocar un piloto con las ideas de la niña esta. ¿Se acuerda, verdad? Hija de suba. Bueno, esperemos que a esta muchachita ya le hayan quitado su licencia, porque esto no se puede dejar pasar. Es un intento de asesinato, aunque sea premeditado, aunque sea de pensamiento, aunque sea con esos principios. ¿Cómo es posible que una línea tenga a una piloto y no es ni copiloto, sino que ya es una capitana? Ya es el capitán que tiene a su mando
180, 170 personas con ese criterio. ¡Qué barbaridad! Bueno, espero que esa línea todavía esté funcionando más o menos. Híjole, que no se vaya a dar. No. Aquí nos vemos de regreso. Bueno, amigos, les mandamos un abrazo muy, muy cordial a todos mis amigos de acá de Estados Unidos. Acuérdense, acá estamos. Y allá abajo a la derecha, denle clic para que se nos haga, que nos vean más gentes, amigos, porque tenemos que difundirlo, ustedes mismos también. De decir que tenemos un presidente que está haciendo cambios, un presidente que viene diferente y que no somos tontos, que ya tenemos criterio, que tenemos que cambiar de mentalidad para ayudar. Lo malo que nosotros desde acá pues ayudamos muy poco, pero ustedes que están en México, amigos, bueno, ya vimos el Zócalo hasta el gorro de gente, ¿no? Ya vimos al Zócalo que decía, no está solo. Ya vieron toda la gente que apoya a López Obrador. Así debe de ser, amigos. Espero que esto siga y que sea más. Ustedes que están en Ciudad de México, que tienen esa fortuna de ya empezar a tener mejor trabajo, a comer un poquito mejor con esa ayuda, con ese apoyo que está dando López Obrador a nosotros, los de la tercera edad, a esta gente que sí lo necesita y sobre todo a esos jóvenes desorientados, amigos, que la corrupción, pues está la corrupción. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, porque es gente que no estudia, pero estos muchachitos van a ser los que van, dentro de unos años, pues van a llevar las riendas de este país y ojalá que agarren algo de esta semilla que está sembrando Andrés, que ya vaya floreciendo y que ya salgan de sus escuelas y que ya se gradúen, porque ahora sí hay modo de graduarse, amigos. A mí me tocó, primero no podía hacer mi tesis porque eran 4,500 pesos en ese tiempo. Y mi mamá y la familia tuvo que hacer un esfuerzo. Pero ahora hay facilidades porque ahora sí entran a hacer sus exámenes, ya sin exámenes, sino que pasan a hacer sus estudios a cada universidad. Y todo mundo, todos los muchachitos de 18 años, los que quieran hacer, que estudien porque ese va a ser el regalo que este presidente les va a hacer a todos esos muchachitos que los habían abandonado, que ya no contaban. Por eso recordar a los 43 de Ayotzinapa, pues eran muchachitos que caramba, les cortaron sus estudios, les cortaron su enseñanza, les cortaron. Ahorita que ya México estaba funcionando mejor, les quitaron su patriotismo, que eso es tan importante. Qué bueno que en el Zócalo lo vimos, amigos. Allí se separó totalmente. Si ustedes se acuerdan, toda la gente se portó como dice Andrés, se portó bien, porque todos se cuidaban unos a otros. Así debe de ser, amigo. Y fue el fervor de la patria. Esto fue lo que se siente cuando oye uno el himno nacional y que le hace un nudito en la garganta y nosotros que estamos acá más lejos lo sentimos más. Pero bueno amigos, pues un abrazo para todos mis amigos de aquí de Estados Unidos. Estamos desde California, haciendo estos videos que no quiero que
que los dejen de ver, quiero que abajito a la derecha le den un clic para que se hagan virales, para que todo el mundo lo vea. Me canso ganso. Y aquí nos veremos, ya les platicaré cómo me va en la Ciudad de México. Ojalá que tenga oportunidad de estar en la conferencia y ojalá que pudiera decirle al señor presidente, vengo de California exclusivamente a saludarlo y a darle las gracias, señor, porque nos está redimiendo, nos está diciendo que somos sus héroes vivientes. ¿Por qué? Porque estamos participando con un dinerito que mandamos a nuestras familias a la Ciudad de México y que ahora dice que es uno de las ayudas más importantes. Ay, amigos, eso me da mucho gusto porque creo que sí estamos aportando algo para México. Yo creía que no, yo creía que este pequeñito programa que estoy haciendo con un poquito de trabajo y un poquito de no tener un equipo así como los fifís, híjole, que ya vamos a tener aquí al otro desgraciado ese de Mola, Carlos, que ya lo contrató una compañía de televisión aquí en Estados Unidos. Ay Dios, bueno, pues con su pan se lo coma, porque ¿quién le va a creer a esa gente? ¿Quién le va a creer si todos son mentiras? Bueno, amigo, por eso estos programas son para ayudarlos a que escuchen las noticias verdaderas y que sepan la verdad de lo que está aconteciendo. Pues no le metieron a Andrés, que era socio o que es dueño de 26 corporaciones. Ay Dios, man. Dice, me rayé. Y condenado a veces. Dice, me rayé, dice, me dieron 26 que yo no sabía. Dice, lo peor es que metieron ahí, pero ¿cómo es la cosa que quieren ellos hacer y no saben que todos, que esas mentiras al día siguiente se saben, hombre? Carambas, bueno, el colmo. Pues ya resultó ahí todo quién fue y pues ahora ya creo que ya se pelaron allá en Veracruz hicieron todo el relajo ahí con esos jueces y con esos... ¡Ay, Dios! Yo no sé hasta cuándo. Bueno, amigos, un abrazo para ustedes, Y ya saben que cuando me pongo a hablar aquí, yo soy boquifloja. Y luego, pues, se va uno acordando de todo lo que pasa en la semana, amigos, y que está uno pendiente y algunas cosas hasta le da uno coraje como estos condenados que fueron allá a asaltar la Puerta Mariana, que es la entrada donde van. Bueno, espero que todo se arregle, que todo vaya bien y que todos ya pensemos un poquito más con la cabeza y que tengamos soluciones buenas. El López Obrador, pues ya saben, está batallando con tanta cosa que es imposible, pero logros buenos. Cuando menos ya vemos un país más estable, ya vemos la gasolina que está igual y que al ratito va a bajar, al ratito va a bajar más. Un abrazo para ustedes, amigos. Estamos aquí transmitiendo desde California, aquí abajo a la derecha, no se les olvide, no se les olvide para que nos ayuden, y me canso ganso. Y les vamos a informar desde acá. Un abrazo.